Mucho antes de convertirse en un imperio colosal que gobernaría pueblos y continentes durante siglos, Roma era apenas un conjunto de pequeñas aldeas a orillas del río Tíber. En esa época remota, conocida como Roma arcaica, entre los siglos VIII y V antes de Cristo, la educación no era un sistema institucionalizado como lo conocemos hoy. En realidad, era un proceso íntimo, transmitido de padre a hijo, donde el centro de la formación moral y práctica era el hogar. En esa sociedad predominantemente agrícola, guerrera y patriarcal, el conocimiento no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para forjar ciudadanos obedientes, soldados leales e hijos honorables. No había aulas, ni pupitres, ni mucho menos maestros remunerados. La escuela era la propia vida. La enseñanza venía del ejemplo, y el mayor ejemplo era el pater familias, el padre, señor absoluto del hogar, cuyas palabras valían más que cualquier libro. Era él quien enseñaba a sus hijos los primeros deberes romanos: venerar a los dioses, respetar a los antepasados, defender el honor de la familia y obedecer las leyes de la ciudad. La educación en la Roma primitiva era oral, ritual y simbólica. El coraje se enseñaba mediante la caza, la resiliencia con el trabajo en el campo y la disciplina a través del silencio en los ritos religiosos. Cada gesto cotidiano era una lección, cada evento familiar, un aprendizaje. La infancia no se veía como una etapa para jugar, sino como un período de preparación. Los niños aprendían desde temprano a manejar armas de madera, a escuchar los consejos de los ancianos en el foro y a familiarizarse con los valores de la virtus, fides, gravitas, pilares del ethos romano que no solo moldeaban soldados, sino también futuros líderes. Las madres, aunque relegadas a un papel doméstico, también tenían un papel crucial en la formación de los pequeños, especialmente de las hijas. A ellas les correspondía la transmisión de costumbres, prácticas religiosas, organización del hogar y el comportamiento esperado de una matrona romana. Las niñas aprendían desde muy jóvenes a hilar, cuidar la casa, obedecer a los hombres y garantizar la continuidad de las tradiciones a través de la maternidad. Pero incluso allí, en el silencio de las labores domésticas, se construía una educación sólida, la educación del ejemplo, de la repetición y de la interiorización de los valores fundacionales de Roma. En el seno de la Roma arcaica, no existía separación entre escuela y sociedad. La educación era orgánica, estrechamente ligada a la religión, la guerra y la familia. Los ritos de paso tenían un profundo carácter educativo. Al ponerse por primera vez la ditoga virilis, un joven dejaba de ser niño para convertirse en ciudadano. No era solo un acto simbólico, era la culminación de años de enseñanzas morales, tradiciones familiares y entrenamiento silencioso para vivir bajo las normas de la república. La juventud romana era preparada para obedecer, para honrar y para resistir, porque para los romanos primitivos, más importante que saber hablar bien, era saber actuar con honor. Y es precisamente ahí donde observamos una de las mayores singularidades de la educación romana en sus primeros siglos. No formaba individuos, sino identidades colectivas. El niño no era educado para ser un yo, sino un nosotros. No se educaba para el placer intelectual, sino para la función social. El ideal romano era el de un ciudadano fuerte, silencioso, determinado y dispuesto a morir por la patria si era necesario. Un pueblo que vio caer a sus reyes y nacer la república desde la resistencia no podía tolerar jóvenes débiles, indecisos o sin valores. Cada niño era una semilla de la patria, y su formación comenzaba dentro de las humildes paredes de una casa de barro y piedra, con el peso de siglos de tradiciones sobre los hombros. No había libros, pero sí mitos. No había maestros, pero sí antepasados. Las enseñanzas se contaban alrededor del fuego, en los funerales, en las ceremonias públicas, y se repetían generación tras generación. Por eso, al hablar de la educación en la Roma arcaica, hablamos de un proceso de arraigo cultural, donde cada generación preparaba a la siguiente para continuar lo que los dioses y los fundadores habían comenzado. La figura de Rómulo, el primer rey,
Era contada a los niños no como una historia, sino como un legado, y esa idea de herencia moral se convertiría en el eje de toda la pedagogía romana en los siglos venideros. Así nació la base de una civilización que, aún sin escuelas formales, formaba líderes. Sin libros de texto moldeaba estrategas. Sin universidades, preparaba emperadores. Porque en la Roma arcaica, la verdadera escuela era el hogar, el campo y el templo, y el verdadero maestro era la tradición. En la estructura social romana, la casa, o domus, no era simplemente un espacio físico de convivencia familiar, sino el verdadero núcleo de formación del carácter, la moral y la identidad cívica. Y en el centro absoluto de esta organización estaba el pater familias, una figura incuestionable, poseedor del poder sobre todos los miembros del hogar, incluyendo esposa, hijos, esclavos e incluso parientes agregados. Más que jefe de familia, el pater era legislador, juez, sacerdote y mentor, una autoridad que trascendía el derecho civil y se sostenía en valores sagrados, sociales y políticos. En una sociedad donde la República aún no había consolidado instituciones educativas, era su responsabilidad transmitir aquello que Roma más valoraba: sus principios fundadores, sus tradiciones sagradas y su sentido del honor colectivo. La educación dentro de la domus era continua, rigurosa y cargada de simbolismo. El niño romano no aprendía mediante castigos físicos ni evaluaciones escritas, sino a través de la observación constante y la repetición de prácticas diarias. Desde pequeño el niño acompañaba a su padre en rituales domésticos, visitas al foro, juicios y ceremonias religiosas. Observaba cómo se dirigía a los dioses, cómo trataba a los sirvientes, cómo negociaba con aliados y rivales. Cada gesto del pater era una lección silenciosa. Cuando el padre corregía con firmeza a un esclavo o negociaba una dote, el hijo aprendía el valor de la autoridad, la prudencia, la dignitas. El hogar era el primer senado del joven romano, donde aprendía a gobernar y comprendía que el liderazgo no se heredaba, sino que se construía con virtudes cotidianas. En este contexto, la palabra clave era mos maiorum, las costumbres de los antepasados. No existía sistema educativo más respetado que el ejemplo ancestral. El pater repetía a sus hijos las historias de sus abuelos, héroes de la ciudad, guerreros que defendieron Roma, ciudadanos que cumplieron su palabra y respetaron los pactos con los dioses. Estas narraciones, transmitidas de generación en generación, moldeaban lo que los jóvenes debían llegar a ser. La idea de que la sangre llevaba memoria y responsabilidad era central. No bastaba con vivir, había que representar con dignidad a todos los que vinieron antes. La educación moral, por tanto, era mucho más importante que la erudición técnica. El pater enseñaba que robar era indigno, pero que traicionar a un amigo era aún peor, que el valor era una virtud, pero que la vanidad destruía el alma. Quizás no sabía escribir poesía, pero sabía morir con honor, y esa era la clase de sabiduría que Roma realmente valoraba. Es importante señalar que la educación doméstica no se limitaba solo a los ricos. Incluso en familias plebeyas, sin bienes ni tierras, los padres asumían ese papel formador, transmitiendo sus oficios, sus valores y el sentido de pertenencia a la comunidad romana. Al mismo tiempo, las madres, aunque subordinadas legalmente al pater, cumplían una función complementaria de igual relevancia en la formación de los hijos. La matrona romana era la guardiana de los dioses domésticos, de los rituales diarios, de la administración del hogar, y era de ella de quien las hijas aprendían los principios de la modestia, la castidad, la organización y el respeto a las tradiciones. En muchas ocasiones, las madres influían profundamente también en sus hijos varones, especialmente durante la infancia. Existen registros históricos de matronae influyentes que moldearon el carácter de grandes figuras romanas. La más célebre fue Cornelia, madre de los Gracos, quien decía con orgullo que sus hijos eran sus joyas, revelando que su mayor gloria no era su riqueza, sino lo que había enseñado e inspirado en sus descendientes. Más allá de la moral y del ejemplo, el hogar romano era también un espacio de formación religiosa, que en Roma era inseparable de la ciudadanía.
Desde pequeños, los hijos eran iniciados en los ritos de los lares y penates, los dioses protectores del hogar. Aprendían a rezar antes de comer, a hacer ofrendas sencillas, a respetar los augurios, a participar en las fechas sagradas del calendario romano. No se trataba solo de devoción espiritual, sino de reforzar el vínculo con la ciudad, con el destino colectivo, con el cosmos romano. En ese sentido, el pater era también el sacerdote del hogar, encargado de mantener la armonía con los dioses y, en consecuencia, el bienestar familiar. Con el paso del tiempo, a medida que Roma crecía, conquistaba territorios y asimilaba culturas, este modelo doméstico de educación comenzó a resultar insuficiente para formar a los nuevos ciudadanos que exigía una sociedad más compleja. Pero incluso con la aparición de maestros particulares, escuelas y retóricos profesionales, la influencia del pater familias seguiría siendo central. Muchos jóvenes romanos, aun instruidos por filósofos griegos, afirmaban que las lecciones más importantes provenían del hogar. Esta reverencia hacia la autoridad familiar perduraría durante siglos, siendo celebrada en discursos públicos, funerales y esculturas votivas dedicadas a los antepasados. Por ello, para comprender el carácter de Roma, su obstinación, su orden social e incluso su visión expansionista, es fundamental entender el papel del hogar como primer núcleo educativo. La domus era una maqueta de la república. El pater era el modelo de senador. La matrona era el reflejo de las virtudes femeninas que sostenían el tejido social. El niño no crecía libre, sino dirigido, moldeado, orientado al deber. No había espacio para el narcisismo moderno. La identidad individual era una extensión del honor familiar. Y era en el silencio de los muros de piedra, entre altares domésticos y mandatos firmes, donde se forjaban las generaciones que construirían el mayor imperio de la antigüedad. Ninguna civilización nace de la nada. Roma, aunque orgullosa de sus orígenes míticos y de su espíritu autónomo, fue profundamente influenciada por las culturas que la precedieron y rodearon. Mucho antes de convertirse en la potencia que conquistaría el mundo conocido, Roma fue una aprendiz, y entre sus primeros maestros estuvieron los etruscos, un pueblo misterioso y sofisticado que dominaba el norte de la península itálica, y más tarde los griegos, cuyas ideas y métodos pedagógicos redefinirían por completo la educación romana. En este capítulo, desvelamos cómo Roma absorbió, transformó y romanizó estos saberes ajenos, creando un modelo educativo único, al mismo tiempo conservador y adaptativo, pragmático y ambicioso. Los etruscos fueron los primeros en dejar una huella significativa en la educación romana primitiva. Su influencia, aunque menos celebrada que la griega, fue estructural. De ellos provino el primer alfabeto, adaptado del griego, así como los principios rudimentarios de la aritmética y la ingeniería civil. Los romanos heredaron de los etruscos el arte de la adivinación, la astronomía ritualista, la construcción urbana y, sobre todo, la idea de que el saber debía estar al servicio del bien colectivo y en armonía con los dioses. La misma fundación de Roma, con su ritual de trazar el pomerium, la línea sagrada de la ciudad, reflejaba prácticas etruscas que unían espiritualidad y ciencia. La educación en ese contexto era aún una transmisión de técnicas religiosas, agrícolas y militares, un saber funcional al servicio del naciente Estado. Pero con la llegada de la cultura griega, el sistema educativo romano comenzó a experimentar una transformación profunda y duradera. A partir del siglo III a.C., especialmente tras la conquista de la Magna Grecia y la victoria sobre el reino de Pérgamo, Roma fue inundada con obras, ideas e intelectuales griegos. El contacto no fue solo militar, fue cultural y filosófico. Y si los etruscos habían plantado las primeras semillas, los griegos trajeron la explosión del pensamiento. Filosofía, retórica, literatura, matemáticas, lógica, ética, teoría política, todo comenzó a circular en Roma, generando fascinación, polémica y transformación. La educación romana pasó entonces de un sistema oral y práctico a un modelo intelectualizado, con escuelas, planes de estudio y maestros especializados. Sin embargo, los romanos no absorbieron la cultura griega de forma pasiva. Al contrario, la filtraron, la adaptaron
y muchas veces la instrumentalizaron. Para los romanos tradicionales, como Catón el Viejo, la educación griega era vista con recelo, demasiado refinada, demasiado cuestionadora, demasiado filosófica para una sociedad forjada en el deber y la guerra. Pero para otros, como Cicerón y Séneca, el mundo griego ofrecía el refinamiento necesario para formar verdaderos hombres públicos, capaces de argumentar, convencer y liderar con sabiduría. La retórica de Demóstenes se estudiaba junto a los discursos de Catilina. La ética de Aristóteles dialogaba con la moral del mos maiorum. El estoicismo griego se convertiría incluso en una de las grandes doctrinas adoptadas por los pensadores romanos, influyendo a emperadores como Marco Aurelio. Esa tensión entre la tradición romana y la innovación griega se reflejaba en los propios hogares de la élite. Mientras el pater familias enseñaba los valores tradicionales, era común que un preceptor griego, muchas veces un esclavo culto traído de Grecia, se encargara de introducir al hijo en las artes de la lógica, la filosofía y la literatura. Era una contradicción que Roma supo gestionar con habilidad. Se permitía admirar el mundo griego, pero sin renunciar jamás a la autoridad moral de la tradición romana. El niño podía leer a Homero, pero aprendía que el deber con el Estado estaba por encima de la gloria personal. Podía estudiar a Platón, pero sabía que el Senado valía más que la academia. Lo más impresionante es que esta fusión funcionó. Roma no solo incorporó el saber griego, lo expandió. Creó tratados jurídicos inéditos, fundó escuelas de retórica propias, produjo manuales de administración pública y llevó la filosofía más allá de los círculos académicos. La educación romana pasó a formar generales cultos, senadores letrados, abogados brillantes y hasta emperadores filósofos. La herencia griega no destruyó la esencia romana, la elevó. La convivencia entre los valores prácticos del mos maiorum y el pensamiento especulativo griego fue uno de los mayores triunfos culturales de la historia antigua, y esta síntesis moldearía el perfil del ciudadano romano ideal. No solo un hombre de acción, sino también un hombre de palabra. Esa absorción selectiva también se reflejaba en la forma en que Roma exportaba su modelo educativo a las provincias. En las regiones conquistadas, los romanos promovían el latín como lengua de instrucción, pero permitían e incluso incentivaban que la tradición pedagógica griega continuara floreciendo, sobre todo en Oriente. Alejandría, Pérgamo, Atenas y Rodas se convirtieron en centros educativos imperiales. Era como si Roma dijera al mundo: nosotros dominamos, pero reconocemos la sabiduría de quienes vinieron antes. Así, se consolidó un imperio que, aunque construido con la fuerza de las legiones, también se sustentaba con la palabra, la lógica y la erudición. El soldado conquistaba, el orador civilizaba. Por eso, al hablar de la educación en Roma, es imposible separarla de las influencias externas que absorbió y resignificó. El modelo romano no nació puro ni homogéneo. Fue el resultado de siglos de contactos, adaptaciones y decisiones políticas. Los etruscos dieron los primeros instrumentos, los griegos ofrecieron la filosofía, y Roma, con su genio pragmático, moldeó un sistema que educaba tanto para el foro como para el campo de batalla. Una educación que formaba no solo mentes brillantes, sino también hombres de deber, líderes con carácter y ciudadanos comprometidos con la eternidad de Roma. A medida que Roma se expandía y la sociedad se volvía más compleja, surgía una nueva necesidad: enseñar formalmente a los niños las bases del conocimiento lingüístico, matemático y moral. La educación dejaba, poco a poco, de ser una exclusividad del hogar y comenzaban a adquirir contornos institucionales, aunque todavía muy rudimentarios. Surgieron entonces los primeros educadores profesionales, los ludi magistri, responsables de la enseñanza básica, generalmente dirigida a niños entre 7 y 12 años. No existían escuelas públicas. Los ludi eran mantenidos por particulares o pagados directamente por los padres. El aula podía ser cualquier lugar: una sala prestada, un pórtico, incluso al aire libre bajo el sol abrasador de Roma. Pero allí, con un rollo de papiro en la mano y un bastón para corregir, comenzaba la formación de un ciudadano romano. El currículo del ludi era simple:
pero absolutamente esencial. El primer objetivo era enseñar a leer, escribir y contar. La lengua latina era la columna vertebral de la identidad romana, y dominarla significaba ingresar al mundo cívico, jurídico y político. Las clases de lectura comenzaban con el alfabeto, a menudo recitado en voz alta por toda la clase, en un ritmo repetitivo y casi musical. Luego se enseñaban las sílabas, las palabras y finalmente pequeños textos. La escritura se practicaba con punzones sobre tablillas de cera, donde los errores podían corregirse fácilmente. Solo más tarde, con mayor destreza, los alumnos pasaban al papiro y la tinta, una transición que simbolizaba también el paso de la infancia a la juventud intelectual. La aritmética se enseñaba de forma funcional, muchas veces orientada al comercio, la administración y los deberes cívicos. No había abstracción matemática, como la que se encontraba en las escuelas filosóficas griegas. El objetivo era práctico: calcular tributos, medir tierras, controlar el tiempo y organizar las actividades cotidianas. La matemática romana era menos teórica y más aplicada. Los alumnos usaban ábacos simples y aprendían los números romanos, un sistema complejo y limitado para cálculos avanzados, pero plenamente funcional para la vida administrativa del imperio. El ludi magister era generalmente un hombre de saber medio, muchas veces un liberto o incluso un esclavo especializado contratado para enseñar. No era una figura prestigiosa. De hecho, era común que estos maestros fueran mal pagados, poco respetados e incluso ridiculizados en textos satíricos. Sin embargo, su función era vital. Él daba el primer paso en la formación del ciudadano romano, enseñando al joven a dominar el lenguaje, base del derecho, la política y la civilización. Sin esta instrucción inicial, ningún joven podía avanzar a los niveles superiores de formación, con el grammaticus y luego el rhetor. La disciplina en las aulas de los ludi era estricta. Los métodos pedagógicos eran duros, a menudo crueles desde la perspectiva moderna. Los castigos físicos, como los golpes en la palma de la mano, eran frecuentes, y los errores se trataban como fallas de carácter. El silencio era obligatorio, la postura vigilada, la repetición incesante. Había poco espacio para la imaginación o la autonomía. La enseñanza era lineal, mecánica, memorística. El énfasis estaba en la repetición, la corrección y la obediencia, reflejando los valores militares y jerárquicos de la sociedad romana. No se trataba de estimular la creatividad, sino de moldear un ciudadano disciplinado, obediente y útil para la res publica. A pesar de sus limitaciones, el ambiente de los ludi también era un espacio de iniciación al mundo público. Los compañeros de clase se convertían muchas veces en aliados o rivales políticos en la adultez. Las disputas, las comparaciones, los favores entre maestros y padres establecían desde temprano una noción de estatus, competencia y pertenencia social. Allí los niños aprendían a destacarse, a conquistar autoridad y a prepararse para los mayores desafíos del Forum Romanum. En muchos casos, los lazos creados en el ludi resonaban en las relaciones políticas futuras, cuando los alumnos se convertían en abogados, tribunos o senadores. Es fundamental destacar que esta instrucción era, en esencia, una exclusividad masculina y elitista. Las niñas, cuando eran educadas, recibían enseñanzas en casa centradas en la moral, la religión y la gestión del hogar. Los hijos de plebeyos o libertos rara vez podían pagar a un ludi magister, y muchos aprendían los oficios directamente en talleres o campos. No obstante, con el paso de los siglos, y especialmente con la política de romanización de las provincias, este modelo de instrucción básica se extendió, alcanzando a otros grupos sociales y regiones del imperio. Ciudades como Antioquía, Cartago, Alejandría y León tenían sus propios maestros, alumnos y adaptaciones locales del ludus romano. Aún así, la enseñanza en los ludi seguía cargada de limitaciones. Faltaban métodos didácticos sofisticados, no existía una pedagogía formal, y el éxito dependía más del esfuerzo del alumno y el prestigio familiar que de un sistema estructurado. A pesar de todo, por rudimentaria que fuera, esta educación inicial era el primer escalón en la formación de la élite imperial romana. Era en el ludi
donde se revelaban los talentos, se identificaban los futuros líderes y se abría el camino hacia los estudios superiores con el Grammaticus, y finalmente con el Rhetor. Y por más dura, desigual o primitiva que fuera, representaba un avance respecto a la educación puramente doméstica de la Roma arcaica. En el fondo, el Ludi Magister no enseñaba solo a leer o escribir, enseñaba a entrar en el mundo romano. Cada palabra copiada, cada número recitado, cada castigo recibido era parte de un ritual de transición. Al salir de allí, el niño no era simplemente un joven alfabetizado, era un ciudadano en formación, un discípulo del orden romano, alguien que llevaría, con su voz y sus gestos, el peso de toda una civilización. Si el Ludi Magister colocaba los primeros ladrillos del edificio educativo romano, era el Grammaticus quien construía sus pisos superiores. La educación secundaria en Roma, que solía comenzar entre los 12 y 15 años de edad, marcaba la transición del conocimiento básico al universo refinado de las letras, la cultura, la interpretación crítica y el pensamiento analítico. El objetivo ya no era simplemente enseñar a leer y contar, sino formar el espíritu y el gusto, preparar al joven para enfrentarse a los discursos públicos, los textos sagrados, las narraciones históricas y los ideales morales que sostenían al Imperio Romano. La enseñanza del Grammaticus era, ante todo, una formación literaria, basada en la lectura y el comentario intensivo de los grandes autores de la tradición griega y latina. El currículo giraba principalmente en torno a dos pilares fundamentales, la gramática y la literatura. Pero hay que entender que, para los romanos, gramática significaba mucho más que reglas de ortografía o sintaxis. Se trataba de una ciencia del lenguaje que implicaba el uso correcto del latín y del griego, el dominio de la métrica poética, la declamación, la corrección estilística y, sobre todo, la capacidad de interpretar, extraer significados profundos y aplicar enseñanzas éticas a los textos clásicos. La lectura de Homero, Hesíodo, Virgilio, Horacio, Cicerón o Ennio no era solo un ejercicio intelectual, era una inmersión en el alma de la civilización. La función principal del Grammaticus era guiar al alumno a través de las capas de significado de esos textos. Cada verso era analizado, comentado línea por línea, palabra por palabra. Los jóvenes aprendían a reconocer metáforas, identificar alusiones míticas, discutir dilemas morales y vincular los actos de los héroes con los valores romanos. Al analizar a Ulises, por ejemplo, reflexionaban sobre la astucia y la lealtad. Al estudiar a Eneas, se sumergían en el patriotismo, la piedad y la misión divina de fundar Roma. Así, la educación secundaria no era neutral, formaba un modelo ideal de ciudadano, un joven que pensaba con claridad, hablaba con elegancia e interpretaba el mundo a través del lente de la tradición. La figura del Grammaticus, en este contexto, ganaba prestigio. A diferencia del Ludi Magister, él solía ser un hombre culto, versado en filosofía, historia, poesía y política. Algunos eran exesclavos instruidos, otros ciudadanos libres dedicados a la enseñanza por vocación. Algunos grammatici se volvieron célebres, llegando a enseñar a miembros de la aristocracia senatorial e incluso a hijos de emperadores. Su aula era más sofisticada, con rollos de papiro organizados, tablillas de cera para ejercicios y un ambiente más disciplinado. Pero el rigor no disminuía. Las exigencias intelectuales aumentaban y se evaluaba a los alumnos no solo por el conocimiento, sino también por la elegancia del estilo, la firmeza de la memoria y la claridad de la pronunciación. La educación secundaria también tenía una dimensión bilingüe, pues incluía el estudio profundo del griego. Aunque el latín era la lengua oficial del imperio, el griego era considerado la lengua de la cultura y de la filosofía. Hablar griego con fluidez era señal de refinamiento, de erudición, de estatus. Muchos alumnos leían tanto a Homero como a Virgilio, tanto a Platón como a Séneca, y aprendían a moverse entre dos mundos lingüísticos, una habilidad tan útil políticamente como intelectualmente. Además, el dominio del griego preparaba al joven para el siguiente y más exigente nivel de formación: la retórica, el arte de persuadir, de convencer, de vencer con la palabra. Pero antes de ascender al nivel del rétor,
Era necesario conquistar el alma del mundo letrado. Era el Grammaticus, quien enseñaba al joven romano a pensar con profundidad, a argumentar con elegancia y a comprender el pasado como clave del presente. Esta etapa de la formación también funcionaba como un filtro social. Muchos alumnos abandonaban en este punto, ya sea por limitaciones económicas, falta de vocación o necesidad de seguir otro camino profesional. Aquellos que continuaban demostraban no solo talento, sino también aspiración a una carrera pública, jurídica o filosófica. El Grammaticus, así, se convertía en el guardián de la cultura, el intérprete de la memoria colectiva, el mediador entre los dioses de la literatura y los ciudadanos del imperio. Su función trascendía la enseñanza técnica. La educación con el Grammaticus era también una iniciación simbólica al universo de los grandes hombres de Roma. La declamación de un pasaje de Virgilio no era solo un ejercicio vocal, era un rito de paso. El análisis de un discurso de Cicerón no era mera crítica textual, era un ensayo para el Senado. Cada texto contenía valores, advertencias, exhortaciones y modelos. Al estudiante se le recordaba constantemente que en el pasado, quienes dominaron la palabra, dominaron también el mundo. La gloria de Roma estaba escrita, y correspondía al alumno descifrarla y prolongarla. La educación secundaria formaba, por tanto, más que lectores, formaba intérpretes de la civilización romana. Creaba una élite intelectual que comprendía las bases de su cultura, que podía citar a los grandes, redactar cartas, pronunciar discursos y participar en la vida pública con autoridad. Y a diferencia del mundo moderno, donde el saber puede estar desconectado de la acción, el joven romano educado por el Grammaticus sabía que el conocimiento era solo el primer paso. El siguiente era actuar conforme a lo aprendido, con honor, con claridad, con coraje. Esa era la función del Grammaticus, no solo enseñar letras, sino formar líderes. Y era allí, en la simplicidad de un aula con rollos de papiro y voces jóvenes recitando versos inmortales, donde se forjaban los senadores del futuro, los juristas del presente y los poetas de la eternidad. En la Roma republicana e imperial, el dominio de la palabra era un poder comparable al de las legiones. En una sociedad donde la política se ejercía en tribunales, plazas y foros, la capacidad de argumentar, conmover, convencer y liderar mediante el discurso era la llave de acceso a las más altas posiciones de la vida pública. Por eso, quienes superaban las etapas anteriores de la educación, el Ludi y el Grammaticus, eran conducidos a la fase más exigente y prestigiosa de su formación, los estudios con el Rhetor, el maestro del arte de la retórica. Aquí, los jóvenes de la élite dejaban de ser simples alumnos y se convertían en candidatos al liderazgo, preparándose para los combates orales que definirían sus carreras y legados. La retórica romana, heredera directa de la tradición griega, especialmente de las escuelas de Isócrates, Aristóteles y Quintiliano, era mucho más que una técnica de habla. Era un arte total que integraba lógica, ética, psicología, política, dramaturgia y estética. El alumno no solo aprendía a hablar bien, aprendía a leer al público, manipular emociones, construir argumentos precisos y responder con agudeza a sus adversarios. Aprendía cuándo usar la gravitas, seriedad, cuándo apelar a la misericordia, cuándo ser sutil y cuándo implacable. Un orador romano era al mismo tiempo estratega, actor y filósofo, alguien capaz de dominar la escena con la palabra y con ella dominar el destino. Las clases con el Rhetor seguían un ritmo intenso y desafiante. Los alumnos eran sometidos a ejercicios diarios de declamación y composición, conocidos como suasoriae y controversiae. En las suasoriae, el joven debía representar a figuras históricas o mitológicas en momentos decisivos, como Alejandro ante el Ganges o César antes de cruzar el Rubicón, y construir un discurso persuasivo, demostrando conocimiento histórico, sensibilidad moral y dominio emocional. En las controversiae, asumía el papel de abogado en casos ficticios, defendiendo o acusando dentro de contextos legales complejos. Estas simulaciones reflejaban conflictos reales de la vida romana y preparaban al estudiante para la abogacía,
la magistratura o la diplomacia. El rétor era un verdadero artesano de la formación cívica. No solo corregía gramática o vocabulario, sino que enseñaba cómo mover corazones e influir en decisiones. Su objetivo era formar hombres capaces de hablar en el Senado, defender causas públicas, encantar multitudes en las asambleas y comandar ejércitos con autoridad verbal. Era una formación eminentemente práctica, sustentada en una intensa lectura de los grandes oradores de la antigüedad. Cicerón, el más celebrado de todos, era estudiado como el modelo supremo de elocuencia, lógica y dignidad. Sus discursos, como el Pro Caelio o las Catilinarias, se memorizaban, recitaban e imitaban. Los alumnos aprendían la estructura del argumento, la progresión emocional del discurso, el uso calculado de la ironía y la pausa. El impacto de la retórica en la cultura romana era total. El ciudadano ideal no era el más fuerte, sino el más convincente. La elocuencia se celebraba en inscripciones, bustos, estatuas y funerales. Oradores como Catón, Craso, Hortensio y Cicerón no solo hacían política, definían el rumbo de la república con sus palabras. Incluso emperadores como Augusto y Marco Aurelio fueron educados en el arte retórico, entendiendo que el poder bruto de las legiones jamás podría sustituir al poder refinado del habla. Un general podía ganar batallas, pero un orador podía evitar guerras. Un cónsul podía promulgar leyes, pero un rétor podía crear consensos, desenmascarar enemigos y defender los valores de la patria. La formación con el rétor también era un divisor social. No todos podían pagar este nivel de instrucción, y solo los hijos de la aristocracia senatorial y ecuestre accedían a los grandes maestros. Algunos estudiaban con retóricos griegos de Alejandría o Rodas. Otros eran enviados a Atenas, centro intelectual del mundo antiguo, donde se formaban en escuelas estoicas o escépticas de oratoria. Esta formación internacional agregaba prestigio y refinamiento, permitiendo al joven romano circular por los salones del poder con autoridad y distinción. Un buen orador era escuchado, recordado y temido, y muchos de los que dominaban este arte se convertían en cónsules, censores, generales, incluso emperadores. Pero la retórica también entrañaba un riesgo: el exceso de vanidad, el uso de la palabra como herramienta de manipulación vacía. Muchos pensadores romanos, como Séneca y Tácito, advertían sobre los peligros del orador que buscaba solo el aplauso, sin compromiso con la verdad o la virtud. El verdadero vir bonus dicendi peritus, el hombre bueno, hábil en el arte de hablar, debía unir elocuencia con integridad, sabiduría con moderación. Ese era el ideal defendido por Quintiliano, el más célebre maestro de retórica de la Roma imperial, cuyo tratado Institutio Oratoria se convertiría en una de las mayores obras pedagógicas de la historia. En ella, la retórica se elevaba a una educación moral, un proceso que moldeaba tanto el carácter como la palabra. En última instancia, el estudio con el retor era la culminación del proceso educativo romano. Era el momento en que el joven dejaba de ser aprendiz y se presentaba al mundo como figura pública en potencia. Su voz, forjada en años de entrenamiento, sería su arma, su palabra su moneda, su discurso su presencia política, y era mediante ese dominio de la retórica que Roma produjo no solo estadistas, sino una civilización donde la palabra podía levantar o derribar mundos. En la antigua Roma, la educación nunca fue neutral. No se limitaba a formar buenos ciudadanos, era una herramienta de ascenso político, de conservación del privilegio y, sobre todo, de reproducción de la élite dominante. Desde los primeros pasos en el ludus hasta los refinados ejercicios de retórica, todo el proceso educativo romano estaba diseñado para preparar a una casta específica de hombres para gobernar la ciudad, las provincias y el imperio. Ser educado en Roma, especialmente para los hijos de familias senatoriales y ecuestres, era una preparación consciente para el poder. Y ese poder no se limitaba a funciones burocráticas, era simbólico, espiritual, militar e ideológico. Ser un verdadero nobilis, un hombre de nombre, significaba dominar el cuerpo, la mente, la palabra y la tradición. Y para ello,
Se requería un tipo de educación extremadamente exclusiva, rigurosa y políticamente orientada. El joven patricio no era educado para vivir como un ciudadano común, sino para mandar sobre otros hombres, defender a Roma en los tribunales, representarla en los cultos y, si era necesario, liderar ejércitos en el campo de batalla. Por eso, su formación iba mucho más allá de las aulas. Desde temprano se le introducía en las virtudes de la disciplina, la fortitudo, la auctoritas y la pietas. Cada aspecto de su crianza era pensado para forjarlo como un modelo ideal de ciudadano líder. Su vida estaba orientada por símbolos, ritos de paso y ejemplos familiares. El peso del nombre de su gens, las estatuas de sus antepasados en el atrium de la casa, los elogios fúnebres que había escuchado desde niño, todo eso le creaba la conciencia de que no tenía derecho a fallar. No era solo un individuo, era el portador de un legado. Esa presión para estar a la altura comenzaba en el hogar con el pater familias, exigiendo perfección en cada gesto, y continuaba en las escuelas, donde se comparaba constantemente al joven con otros hijos de la élite. Pero el verdadero momento de quiebre llegaba después de los estudios con el rétor, cuando alrededor de los 16 años, el joven vestía por primera vez la toga virilis, símbolo de su entrada en la vida adulta y pública. Era un rito solemne, que incluía rituales domésticos, visitas a altares cívicos y a menudo una presentación pública en el foro. Desde ese momento, era oficialmente un ciudadano, pero también un aspirante a magistrado, senador o comandante. Su destino quedaba trazado por el cursus honorum, la secuencia de cargos públicos por los que debía ascender un hombre romano de prestigio. La educación de la élite, entonces, se volvía práctica. Muchos jóvenes eran colocados como asistentes de juristas reconocidos, acompañaban a oradores en los tribunales o seguían a sus padres en misiones administrativas. Aprendían observando, aprendían sirviendo, aprendían escuchando discursos y decisiones reales, participando en negociaciones, absorbiendo el lenguaje del poder. Otros eran enviados a las provincias como acompañantes de gobernadores o comandantes, para comprender en la práctica la administración imperial. Esta fase de la formación se conocía como tirocinium fori, el aprendizaje en el foro, y funcionaba como un campo de entrenamiento político. No había diplomas, había reconocimiento social. El prestigio venía del desempeño, de la elocuencia, del saber práctico y de la reputación familiar. Además, muchos miembros de la élite cultivaban una educación paralela en filosofía, historia y ciencia política, no por amor al conocimiento en sí, sino para enriquecer su capacidad de argumentación y justificar sus acciones con autoridad intelectual. Estudiar a los estoicos o a los cínicos era una forma de aprender a dominar las emociones, resistir la corrupción o disimular la ambición con modestia pública. La filosofía se utilizaba como herramienta moral, pero también como recurso estratégico. Marco Tulio Cicerón, quizás el mayor ejemplo de la élite intelectual romana, utilizó su formación filosófica y retórica para derrotar enemigos, desenmascarar traiciones y conquistar el Senado, no con armas, sino con palabras. Esa educación para el poder era profundamente excluyente. Las mujeres, incluso de clases altas, no recibían la misma formación política. Eran educadas para el matrimonio, la religión y la moral doméstica. Los plebeyos, aunque podían ascender en casos excepcionales, no tenían fácil acceso a los mejores maestros ni a los círculos donde se forjaba la autoridad. La educación de la élite era un sistema de autorreproducción, donde el conocimiento, los contactos y los privilegios circulaban entre familias estrechamente conectadas. Aún así, había lugar para casos extraordinarios, como algunos libertos cultos o hijos de provincianos romanos que, gracias a la educación, lograban ascender al poder. El Imperio Romano, especialmente bajo los Césares, haría este proceso un poco más flexible, integrando a las élites locales mediante la educación al estilo romano. Pero el principio central permanecía: educar era gobernar, y gobernar era un acto de virtud y apariencia. Por eso, además del contenido, era esencial la forma.
la manera de vestirse, de caminar, de saludar, de guardar silencio y de esperar el momento justo para hablar. La performance del ciudadano romano se ensayaba al detalle y la educación proporcionaba el guión. Era el refinamiento del gesto, el dominio del tiempo, la capacidad de parecer natural incluso cuando todo estaba cuidadosamente preparado. La élite romana sabía que el pueblo observaba, y quien sabía ser observado con dignidad, lideraba. En resumen, la educación de la élite era un sistema de refinamiento político y simbólico. No bastaba con saber, había que representar a Roma, encarnar sus valores, mantener su orden. Y ese proceso formaba hombres que no solo comandaban ejércitos o juzgaban causas, sino que encarnaban la propia idea de civilización romana, convirtiéndose en ejemplos vivos de un imperio que conquistaba con armas, pero dominaba con el prestigio de su educación. En la Roma antigua, la educación nunca fue un fin en sí mismo. Existía para transmitir valores, consolidar ideales y mantener viva la esencia de Roma como proyecto civilizatorio. Más que formar lectores, soldados, juristas o políticos, la educación romana buscaba forjar hombres que encarnaran los pilares morales del imperio. Y estos pilares tenían nombres claros, casi sagrados, repetidos en discursos, inscritos en monumentos y alabados en los funerales. Virtus, disciplina y mos maiorum. No eran simples palabras, eran verdades estructurantes que moldeaban al ciudadano romano desde la cuna hasta la tumba. Virtus, término que tiene su raíz en vir, hombre, significaba originalmente el coraje del guerrero en el campo de batalla, pero con el tiempo llegó a englobar un ideal más amplio de comportamiento masculino virtuoso. Fuerza moral, valor cívico, nobleza de acción y fidelidad al deber. Un romano educado mostraba virtus, no solo enfrentando enemigos con espada en mano, sino resistiendo la corrupción, siendo justo en sus decisiones, contenido en los placeres y constante en el sufrimiento. Eso convertía a un ciudadano común en un hombre digno del liderazgo. Desde pequeños los niños aprendían a contener las lágrimas, controlar sus impulsos y anteponer el bien de la ciudad a sus deseos personales. En la retórica, la historia y la literatura, los ejemplos de virtus eran abundantes. Horacio, que mató a su hermana por la patria; Escipión el africano, que devolvió a una joven su libertad y su honra tras vencer al enemigo. Disciplina. Representaba el valor del orden, la obediencia y la sumisión a la ley, no solo a la escrita, sino también a la implícita en la estructura jerárquica de Roma. Venía de la tradición militar, pero se aplicaba a todos los aspectos de la vida. Un joven educado debía saber escuchar antes de hablar, seguir antes de liderar, resistir antes de actuar. En los ludi, bajo el ojo del pater familias, y en las clases del rhetor, la disciplina se inculcaba mediante rituales, castigos, repeticiones y símbolos. La toga no era solo un atuendo, era un peso, un recordatorio constante de la compostura y el autocontrol esperados de un ciudadano. La disciplina se reflejaba también en la organización social, respeto al tiempo, a los cargos, a los ritos públicos, al voto, al ejército. Todo estaba arreglado, enseñado y sostenido por una cultura pedagógica que despreciaba el caos y glorificaba la contención. Pero por encima de todo estaba el mos maiorum, las costumbres de los antepasados, el valor supremo que englobaba a los demás. Era el espíritu invisible de Roma, la suma de ejemplos, relatos, prácticas y decisiones que habían moldeado la ciudad desde su fundación. La educación romana era esencialmente conservadora, porque su misión principal era preservar el mos maiorum y transmitirlo intacto a las generaciones siguientes. Un joven no era educado para inventar, sino para imitar. Los héroes del pasado, los patres patriae, los antepasados de la gens, los grandes nombres del Senado, formaban una galería moral viva, cuyo estudio y repetición creaban en el joven romano una conciencia de continuidad y pertenencia. El mos maiorum también se expresaba en los ritos religiosos, las fórmulas jurídicas, la organización familiar y las ceremonias públicas. Un ciudadano verdaderamente educado sabía qué gesto hacer ante los dioses, qué frase usar en un discurso,
Cómo guiar una procesión, cómo llorar en un funeral, cómo alabar a un difunto ilustre. Era una educación del cuerpo, de la palabra, de la presencia. Cada movimiento, cada palabra, cada silencio llevaba un eco ancestral. Y más aún, este sistema de valores no solo era impuesto, era celebrado, venerado, transmitido como una herencia sagrada. Un joven que conocía bien el mos maiorum era respetado. Un hombre que lo vivía era exaltado. Una familia que lo preservaba era recompensada con gloria pública y prestigio duradero. Estos valores no eran abstractos, se enseñaban mediante historias, ejemplos encarnados. En los discursos de los maestros, en las paredes de los templos, en los desfiles triunfales, los romanos repetían los mismos nombres: Camilo, Fabio Máximo, Catón, Cicerón, Augusto. Cada uno era un modelo, cada uno había demostrado, en vida y muerte, que la virtus, la disciplina y el mos maiorum no eran ideas, eran deberes. La educación romana reforzaba esto a cada instante. Incluso aquellos que se desviaban de estos modelos, traidores, corruptos, cobardes, eran recordados en los libros y en los foros como advertencias. La vergüenza pública era una poderosa arma, y muchos jóvenes romanos se formaban más por el temor al deshonor que por el deseo de gloria. En tiempos de crisis, la educación se volvía aún más estricta. Cuando los valores comenzaban a decaer, senadores y censores exigían reformas educativas para revertir lo que llamaban decadencia moral. Se promulgaron leyes para prohibir lujos en las escuelas, restringir el contacto con filósofos extranjeros y reforzar los modelos de austeridad y patriotismo. Incluso los emperadores, al buscar legitimarse, apelaban al lenguaje de los antepasados, a la virtus de los fundadores, al mos maiorum. La educación era, por tanto, una herramienta de supervivencia nacional. Enseñaba a los jóvenes a ser soldados, pero también templos vivos del ideal romano. En definitiva, la educación romana no formaba solo ciudadanos alfabetizados, formaba guardianes de la república, centinelas de la tradición, pilares de un imperio que aspiraba a la eternidad. Virtus, disciplina y mos maiorum no eran solo temas de clase, eran el fundamento mismo de la civilización romana, y cualquier joven que se apartara de ellos ponía en riesgo no solo su honor personal, sino el futuro mismo de Roma. En el vasto universo de la educación romana, repleto de discursos públicos, tratados jurídicos, maestros de retórica y escuelas de filosofía, la presencia femenina parece, a primera vista, silenciosa, casi invisible. Pero ese silencio no significa ausencia. Al contrario, las mujeres romanas fueron educadas, influyeron profundamente en la formación moral de la sociedad y en muchas ocasiones rompieron las barreras impuestas por su género, convirtiéndose en figuras centrales tanto en el hogar como en los bastidores del poder. Sin embargo, su educación no seguía los mismos caminos formales reservados a los hombres. Lo que existía para ellas era una pedagogía alternativa, velada, limitada y profundamente ligada al rol que la sociedad patriarcal romana les asignaba, el de matronae, guardianas del hogar, espejos de moralidad y preservadoras del linaje. En la Roma republicana, especialmente entre los siglos IV y I a.C., la educación femenina era casi totalmente doméstica. La niña aprendía de su madre, de esclavas experimentadas o de tutoras designadas por la familia. Los aprendizajes comenzaban temprano, muchas veces antes de los 7 años, y se centraban en habilidades prácticas y morales: coser, hilar, administrar la casa, cuidar a los niños, honrar a los dioses del hogar, mantener la compostura y la modestia. Pero detrás de estas tareas simples había una profunda carga simbólica. La niña no solo era entrenada para servir, sino para preservar el honor de la familia y garantizar el prestigio de la gens romana mediante una conducta ejemplar. Aún así, las mujeres de la élite recibían una formación intelectual básica, especialmente en familias senatoriales o ecuestres que valoraban el refinamiento cultural. Muchas sabían leer y escribir, dominaban el latín y el griego, y podían recitar fragmentos de poesía, filosofía o historia. Algunas contaban con preceptores privados
a menudo los mismos que enseñaban a los hijos varones. Pero esa enseñanza no tenía como objetivo convertirlas en oradoras, juristas o senadoras, roles que la República les negaba por completo, sino en matronae cultas, capaces de conversar con sus esposos, instruir a sus hijos y mantener el orden simbólico del hogar. La educación femenina era una herramienta de estatus, no de emancipación. Sin embargo, hay ejemplos notables de mujeres que superaron los límites impuestos por la tradición y dejaron una profunda huella en la vida intelectual y política de Roma. Entre las más célebres se encuentra Cornelia, madre de los hermanos Graco, cuya reputación como educadora y modelo de virtud ha perdurado por siglos. Cornelia, hija de Escipión el africano, fue elogiada no solo por haber educado a dos de los mayores reformadores de la historia republicana, sino también por su erudición, firmeza moral y capacidad de argumentar con sobriedad. Se cuenta que, al ser preguntada por sus joyas, señaló a sus hijos y dijo: «Estos son mis tesoros». Con ese gesto, Cornelia consolidó la imagen de la madre romana como educadora por excelencia, más influyente que cualquier maestro o retor. Otras figuras femeninas, como Sulpicia, la poetisa, o Arria, que prefirió morir antes que vivir deshonrada, también demuestran que la educación, cuando estaba disponible, podía formar mujeres capaces de expresar pensamientos profundos, desafiar las convenciones y dejar huellas literarias y morales. Incluso sin acceso al Senado ni a las tribunas, ellas escribían, aconsejaban, enseñaban y muchas veces influían en decisiones políticas desde las sombras. En tiempos imperiales, esa presencia se intensificó. Livia Drusa, esposa de Augusto, fue una consejera temida. Agripina la Menor, madre de Nerón, una estratega formidable. Y todas estas mujeres fueron formadas dentro de los muros del hogar romano, demostrando que la casa no era solo un espacio de sumisión, sino también un terreno de influencia silenciosa. A pesar de ello, el acceso a la educación formal era profundamente desigual. Las mujeres no podían asistir a escuelas públicas, no participaban en competencias retóricas, ni tenían acceso pleno a los grammatici o retores. Sus textos rara vez fueron preservados, sus voces casi nunca registradas. Lo que sabemos de ellas proviene, en su mayoría, de autores varones, que exaltaban o condenaban su comportamiento según los ideales del mos maiorum. La mujer que sabía demasiado era vista con sospecha, la que hablaba mucho, reprimida, y la que escribía sin modestia, tachada de impúdica. El silencio, la reserva y la sumisión eran considerados virtudes educativas. Aún así, Roma vivía de excepciones. En muchos hogares patricios existía la clara conciencia de que educar bien a una hija era invertir en la estabilidad del nombre familiar. Ella sería quien administrara la casa, recibiera invitados, gestionara propiedades en ausencia del esposo y, sobre todo, educara a los hijos, los futuros senadores, generales y magistrados. La figura de la madre como primera maestra de los hombres romanos era incuestionable. Así, aunque invisible en el espacio público, la mujer era formadora de Roma desde su base más íntima y simbólica. Con el tiempo, especialmente durante el periodo imperial, estas barreras comenzaron a moverse discretamente. La influencia griega, la urbanización y el cosmopolitismo de las provincias ampliaron las posibilidades de la educación femenina. Algunas mujeres comenzaron a escribir cartas, componer poesía, estudiar filosofía. Otras fundaron salones literarios, orientaron debates y participaron en decisiones políticas con inteligencia y refinamiento. Sin embargo, esta expansión seguía siendo privilegio de una minoría y nunca representó una liberación plena. Así, la mujer romana fue educada, pero dentro de los límites definidos por una sociedad que la veía como base moral, pero nunca como protagonista formal del poder. Aún así, encontró formas de enseñar, influir, escribir y resistir, en el silencio de los hogares, en la firmeza de su mirada, en la educación de los hijos, en los consejos al esposo y en los textos que sobrevivieron al tiempo, demostró que, incluso bajo las sombras del patriarcado, la educación femenina en Roma dejó huellas profundas, sutiles, pero imborrables, en el destino de todo un imperio.
La imagen común de un esclavo en la antigua Roma es la de un hombre encorvado bajo el peso de cadenas, trabajando en los campos o en obras públicas, tratado como mercancía o herramienta viviente. Y en efecto, este retrato corresponde a la brutal realidad de la esclavitud masiva que sostenía las estructuras económicas y sociales del imperio. Sin embargo, existe una dimensión menos visible, aunque igualmente impactante, de esta realidad, la de los esclavos eruditos, hombres y mujeres aprisionados no por cadenas, sino por el intelecto, que ponían su cultura, sus saberes y sus palabras al servicio de sus amos romanos. Eran maestros, copistas, médicos, filósofos, bibliotecarios, tutores, y su papel fue fundamental en la formación de las élites romanas, una contradicción viva entre poder y subordinación. La mayoría de estos esclavos cultos procedía de las regiones helenizadas conquistadas por Roma, especialmente Grecia y Asia Menor. Eran hombres de letras, capturados durante campañas militares, vendidos en mercados o entregados como tributo. Muchos habían estudiado en academias griegas, dominaban la filosofía, la retórica, la medicina y la ciencia. Una vez en Roma, eran asignados a casas de la élite, no para lavar, plantar o cargar, sino para enseñar a los hijos del amo, organizar sus bibliotecas, redactar discursos, traducir textos, componer poemas o tratar enfermedades. Estos hombres, a menudo más instruidos que los mismos patricios que los poseían, formaban la base invisible de la vida intelectual romana. Un ejemplo notable de esta realidad fue Epicteto, nacido esclavo y de origen griego, quien se convirtió en uno de los más grandes filósofos estoicos de la antigüedad. Aun estando sometido a la autoridad de un amo, Epicteto enseñaba sobre la libertad interior, la autodisciplina y la virtud, ideas que resonarían durante siglos e influenciarían incluso a emperadores como Marco Aurelio. Otro caso es Dionisio de Halicarnaso, escritor griego que vivió en Roma como historiador y educador, transmitiendo la cultura helénica a nuevas generaciones de nobles romanos, adaptada al gusto latino. Estos esclavos eruditos solían ejercer como pedagogos, figuras centrales en la educación infantil. Acompañaban al joven patricio en su camino a la escuela, revisaban sus lecciones, corregían su gramática, moldeaban sus hábitos, le enseñaban postura, voz y razonamiento. Estos pedagogos eran por lo general griegos, elegidos por su erudición y paciencia. Tenían autoridad moral dentro del hogar, aunque carecieran de libertad legal. Muchos jóvenes romanos, al alcanzar la madurez, reconocían deber más de su formación al esclavo tutor que al propio padre. No obstante, esta relación no estaba exenta de tensiones. La presencia de un esclavo instruido en casa podía ser ambigua, respetado por su saber, pero jamás plenamente integrado a la ciudadanía. No podía votar, ni ocupar cargos públicos, ni casarse legalmente. Su existencia estaba marcada por una disonancia constante, libre en pensamiento, pero prisionero en cuerpo. Y muchos amos temían, con razón, la influencia excesiva de estos hombres sobre sus hijos. Después de todo, ¿cómo confiar plenamente en la formación moral de un joven entregado al cuidado de alguien que, por ley, era considerado una cosa, un bien mueble? Con el tiempo, sin embargo, esta relación podía transformarse. Muchos de estos esclavos recibían la manumisión, la concesión legal de la libertad, como recompensa por sus servicios intelectuales. Se convertían en libertos, liberti, y con ello podían ejercer profesiones, acumular riqueza, fundar escuelas e incluso, en casos excepcionales, ascender socialmente. Algunos llegaron a ser figuras prominentes en la cultura romana tardía, abriendo paso a nuevas generaciones de maestros, filósofos y escritores de origen servil. La libertad en este contexto era un reconocimiento del poder del saber, aunque siempre subordinado a las rígidas estructuras de dominación social romana. El uso del saber servil también revela mucho sobre la mentalidad pragmática de los romanos. A diferencia de los griegos que exaltaban el ocio creativo y el conocimiento como fin en sí mismo, los romanos valoraban el conocimiento por su utilidad, y si ese conocimiento podía obtenerse y explotarse a través de un cuerpo esclavizado, mejor aún. El Imperio Romano domesticó no solo pueblos y territorios,
sino también cerebros, ideas y métodos, la retórica griega, la medicina oriental, la filosofía estoica, todas fueron absorbidas, reinterpretadas e instrumentalizadas al servicio de Roma. Y los esclavos eruditos fueron los vectores silenciosos de esa transposición. Esta compleja red de dominación intelectual también contribuyó a una profunda contradicción moral. ¿Cómo podía una civilización que exaltaba la virtus, el mos maiorum y la dignitas depender tan intensamente de hombres privados de libertad? ¿Cómo justificar que los maestros de los futuros senadores fueran tratados como propiedad? La respuesta reside en el núcleo de la cultura romana: el orden, la jerarquía, la funcionalidad de la desigualdad. La educación era una herramienta de reproducción del poder. Y por más noble que fuera el conocimiento, solo era legítimo cuando servía al proyecto político de Roma. Un esclavo podía ser sabio, siempre que su sabiduría fortaleciera al imperio. Al final, los esclavos eruditos fueron pilares invisibles de la cultura romana, fundamentales en la formación de las élites, en la preservación de obras y en la transmisión del saber clásico. Enseñaron a hablar, a pensar, a interpretar. Y aunque sus nombres muchas veces fueron borrados, sus voces resuenan en los discursos de grandes oradores, en los tratados jurídicos, en las cartas filosóficas y hasta en las biografías imperiales. En un mundo donde el cuerpo era prisionero pero el pensamiento era libre, estos hombres demostraron que el saber, incluso oprimido, podía moldear imperios. Con el vertiginoso crecimiento de la ciudad de Roma y la expansión constante del imperio, el modelo doméstico y aristocrático de educación, aunque aún dominante entre las élites, comenzó a coexistir con una nueva y vibrante realidad: la educación urbana, diversificada y accesible para una porción más amplia de la población libre. Surgieron escuelas públicas y privadas, iniciativas espontáneas, populares o semi-institucionales que transformaron el espacio urbano en un vasto laboratorio educativo. La ciudad, en este contexto, se convertía en un aula viva, donde calles, foros, pórticos y plazas albergaban maestros, aprendices y saberes en constante movimiento. Esta era la nueva cara de la educación romana, plural, estratificada y urbana. Contrario a lo que muchos imaginan, no existía un sistema escolar público en el sentido moderno. No había educación financiada o regulada completamente por el Estado para todos los ciudadanos. Sin embargo, existían escuelas abiertas al público, los ludi publici, que funcionaban mediante el pago de tarifas modestas y que eran a menudo toleradas, apoyadas o incluso incentivadas por autoridades locales. Algunas ciudades, especialmente durante el periodo imperial, comenzaron a ofrecer salarios o exenciones fiscales a los maestros que aceptaban educar a los hijos de la plebe urbana. Era una forma de integrar a la población libre en el modelo cultural romano, reforzando la cohesión social y preparando trabajadores alfabetizados, escribanos, artesanos y soldados con habilidades básicas en cálculo y lectura. Estas escuelas, rudimentarias y desorganizadas, surgían en esquinas, bajo columnas de templos, en salas alquiladas o incluso al aire libre. Las escuelas privadas, por su parte, eran emprendimientos independientes, mantenidos por maestros autónomos, el ludi magister, el grammaticus y más raramente el rhetor. Estas escuelas variaban enormemente en calidad y costo. Algunas atendían únicamente a hijos de la aristocracia, con un currículo sofisticado y bilingüe. Otras recibían grupos heterogéneos, con una enseñanza limitada a lectura, escritura y aritmética básica. Su funcionamiento era frágil, dependía de la reputación del maestro y de la continuidad de los pagos. Muchas cerraban repentinamente, otras prosperaban hasta convertirse en instituciones prestigiosas, con listas de espera y fama regional. En el ambiente urbano, la figura del maestro era ambigua. Respetado por algunos, ridiculizado por otros, el maestro era un emprendedor de la palabra, y su supervivencia dependía tanto del contenido como de la actuación. Necesitaba atraer alumnos, mantener la disciplina, conquistar el apoyo de mecenas ricos y protegerse de acusaciones de inmoralidad o mala influencia.
No era raro que los maestros fueran agredidos, irrespetados o ridiculizados por jóvenes ricos y malcriados. Al mismo tiempo, algunos se convertían en figuras públicas, autores de obras didácticas, consejeros de magistrados o incluso educadores imperiales. Estas escuelas urbanas eran entornos intensamente sociales y caóticos, donde se mezclaban clases, acentos y culturas. Un niño plebeyo podía compartir aula con el hijo de un liberto. Un maestro griego podía enseñar a alumnos latinos. Un esclavo instruido podía dictar versos de Homero o Virgilio a un grupo de adolescentes ruidosos. Había ruido, competencia, improvisación, pero también un aprendizaje espontáneo de la vida cívica, de la convivencia con la diferencia, de la competencia y de una meritocracia informal. El espacio urbano, con sus desafíos y tensiones, funcionaba como escenario natural para ese tipo de formación. Además, la enseñanza urbana favorecía la circulación de ideas, textos y discursos. En los puestos de libros, en las bibliotecas públicas, en los teatros y anfiteatros, la cultura romana se vivía en tiempo real. Los jóvenes que asistían a estas escuelas tenían acceso a obras teatrales, lecturas públicas, recitaciones poéticas, debates filosóficos. Era posible escuchar a un orador en el foro y luego discutir sus ideas en clase con el retor. La ciudad era un centro nervioso de estímulo intelectual, e incluso quienes no accedían a la educación formal podían aprender escuchando, observando, imitando. A pesar de esta efervescencia, el acceso a la enseñanza urbana seguía estando limitado por factores económicos y sociales. Las mensualidades, los materiales y el tiempo necesario para estudiar restringían la asistencia escolar. Muchos niños debían abandonar los estudios para ayudar en los talleres familiares o trabajar en mercados y puertos. Pocas niñas eran aceptadas, y cuando lo eran, su currículo era siempre restringido. La educación formal seguía siendo en el fondo un privilegio, aunque más extendido geográficamente. Durante el Alto Imperio, los emperadores comenzaron a percibir el potencial político de la educación urbana. Invertir en escuelas en las provincias, ofrecer incentivos a maestros itinerantes e incluso fundar bibliotecas y academias pasó a formar parte del proyecto de romanización. Educar era romanizar. Enseñar el latín, los textos clásicos, las tradiciones del foro y los gestos públicos era crear cohesión dentro de un imperio multicultural. La ciudad de Roma se convirtió en el centro irradiador de este modelo, y sus escuelas, tanto públicas como privadas, funcionaban como pequeños templos laicos del saber romano. En definitiva, el sistema urbano de enseñanza en Roma no era homogéneo ni estructurado como los modelos modernos, pero cumplía una función esencial. Mantenía viva la maquinaria cultural del imperio, ofreciendo formación básica a amplios sectores de la población libre y refinando las habilidades de quienes aspiraban a ascender socialmente. Era una enseñanza entre el caos y la tradición, entre la improvisación y la disciplina, entre la palabra y el poder. Y en el centro de todo ello estaban los maestros, pobres, cultos, solitarios, imprescindibles. A medida que el dominio romano se expandía más allá de la península itálica, alcanzando el norte de África, el Medio Oriente, el sur de Britania, la Galia, Hispania y la vasta región del Danubio, surgía una nueva y compleja realidad, la de un imperio multicultural, multilingüe y multirreligioso que necesitaba no solo ser administrado, sino también unificado mediante un conjunto común de valores, costumbres y prácticas. La espada conquistaba territorios, pero era la educación la que consolidaba la presencia de Roma entre los pueblos dominados. En las provincias, por tanto, la educación se convertía en instrumento de integración, asimilación y romanización, creando una élite local letrada que pensaba, hablaba, escribía y actuaba como romana, aunque estuviera a miles de kilómetros de Roma. Pronto se comprendió que el poder de Roma no podía depender únicamente de gobernadores designados y legiones acantonadas. Era necesario formar ciudadanos provinciales con mentalidad romana, capaces de juzgar, legislar, administrar, escribir, enseñar y defender los intereses imperiales con legitimidad local. Y la clave para lograrlo era la educación. Desde los tiempos de Augusto,
se volvió una política oficial incentivar la apertura de escuelas y centros culturales en las ciudades provinciales. En cada colonia, cada municipium, cada ciudad aliada, surgían escuelas de gramática, retórica, derecho e incluso filosofía. Se contrataban maestros, se les enviaba o se les incentivaba mediante exenciones fiscales, beneficios legales o el otorgamiento de ciudadanía plena. Roma estaba creando, literalmente, un imperio de maestros. Las ciudades de Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo y por encima de todas, Atenas y Alejandría, se convirtieron en grandes centros educativos. Allí jóvenes romanos y provincianos estudiaban codo a codo. En Rodas existían escuelas de retórica de fama internacional. En Alejandría, maestros judíos, egipcios, griegos y romanos compartían bibliotecas monumentales y métodos de enseñanza avanzados. En estas ciudades, la educación se convertía en un puente entre culturas, donde el latín coexistía con el griego, donde la tradición oriental era reinterpretada a la luz de los valores romanos, y donde los provincianos podían llegar a ser senadores, juristas o consejeros imperiales. En la Galia, especialmente tras su pacificación durante el reinado de Augusto, la educación romana se propagó con sorprendente rapidez. Grandes centros como Lugdunum, Lyon, Massalia, Marsella y Treveris, albergaban escuelas que formaban a la nueva aristocracia celta romanizada. El latín se enseñaba como lengua noble. Los textos de Virgilio y Cicerón reemplazaban a los antiguos bardos. Los hijos de la élite local eran enviados a Roma para completar su formación, regresando como símbolos del nuevo orden imperial. El mismo proceso ocurrió en Hispania, tierra natal de grandes nombres como Séneca, Marcial y Quintiliano, todos provincianos educados a la manera romana que, con el tiempo, superaron en prestigio a muchos nacidos en la capital. La África proconsular, por su parte, se destacó como un semillero de intelectuales. Ciudades como Cartago y Leptis Magna contaban con escuelas prestigiosas. El emperador Septimio Severo, nacido en Leptis Magna, es un ejemplo claro del poder transformador de la educación provincial. Más tarde, Agustín de Hipona, teólogo y filósofo formado en Cartago e influenciado por la cultura clásica romana, mostraría cómo el saber provinciano podía moldear el pensamiento occidental durante siglos. En Siria, Antioquía florecía con academias de medicina y matemáticas. En Egipto, los maestros alejandrinos desafiaban los límites del saber astronómico, filosófico y literario, incluso bajo la vigilancia del poder central. Pero este proceso no estaba exento de conflictos. La romanización educativa implicaba inevitablemente la imposición de una cultura sobre otras, y no siempre era bien recibida. En regiones como Judea, muchos consideraban la enseñanza romana como un instrumento de dominación cultural, responsable de corroer identidades ancestrales. El latín se imponía sobre lenguas locales. Los textos clásicos reemplazaban tradiciones orales milenarias, y los modelos de comportamiento romanos a menudo chocaban con las normas morales autóctonas. Aún así, muchos jóvenes provincianos abrazaban esta educación como una oportunidad de ascenso, no por sumisión, sino como estrategia. Convertirse en romano significaba acceso al derecho, la política, la riqueza y el prestigio, y la escuela era el camino. Otro aspecto fascinante era la circulación de maestros entre las provincias y Roma. Muchos profesores que iniciaban su carrera en ciudades periféricas adquirían renombre, eran llamados a la capital o fundaban escuelas itinerantes que recorrían el imperio. Existía un auténtico mercado del saber. Un maestro griego podía enseñar retórica en Hispania. Un africano podía dirigir una escuela de gramática en el Danubio. Un judío helenizado podía introducir conceptos de lógica oriental en Alejandría. Al construir su imperio, Roma creó una red educativa transcontinental en la que el saber, aunque estandarizado por la cultura latina, circulaba en múltiples direcciones, adaptándose a públicos diversos. En las provincias, por tanto, la educación era un terreno fértil de intercambios, conflictos y sincretismos. Era a la vez herramienta de dominación y vía de movilidad, imposición y elección, control y emancipación. El Imperio Romano, que aspiraba a la eternidad,
Entendió pronto que la eternidad no se imponía solo con legiones, se enseñaba, se copiaba, se memorizaba, se declamaba. Y así, mediante la educación, Roma transformó pueblos diversos en ciudadanos romanos, no por la sangre, sino por la comunión en el saber. En la aristocracia romana, educar a un hijo no era un acto casual ni meramente funcional. Era, ante todo, una estrategia política, una inversión a largo plazo, una misión casi sagrada. Los hijos de la nobleza no podían ser confiados únicamente a las escuelas comunes, por muy prestigiosas que fueran. Eran moldeados bajo un sistema particular de formación, intenso, personalizado, supervisado por figuras de autoridad moral e intelectual que asumían el papel de mentores personales. Entre esas figuras, 3 destacaban como pilares de la educación privada de la élite: los censores, los preceptores y los filósofos, cada uno con funciones distintas, pero todos responsables de garantizar que el joven noble no solo conociera, sino que encarnara Roma en esencia y apariencia. Los censores, aunque originalmente eran magistrados encargados del censo y de velar por la moral pública, ejercían un impacto indirecto pero profundo en la formación de la juventud. Eran los guardianes del mos maiorum, y sus decisiones influían en los estándares educativos. Un censor podía castigar a ciudadanos por conductas indignas, expulsar senadores por escándalos, reprobar manifestaciones de lujo o debilidad moral. Sus juicios moldeaban los valores de toda una generación. Los jóvenes nobles crecían temiendo y respetando el juicio de los censores. Muchos padres contaban a sus hijos historias de familias arruinadas por la reprobación censoria, lo que reforzaba una educación moral y pública constante, basada en la vigilancia y la disciplina. El censor, aunque lejano, era el espejo ético que educaba con la sombra de la consecuencia. El preceptor, en cambio, era una presencia directa y cotidiana. Era esencialmente el tutor exclusivo del niño o joven, a menudo un esclavo oculto, o un liberto contratado por la familia para acompañar todos los aspectos de la formación del heredero. Mucho más que un maestro, el preceptor era una sombra, un consejero, un vigilante silencioso que guiaba los hábitos, corregía los vicios, recomendaba lecturas, organizaba los horarios y seleccionaba las compañías. Era común que los preceptores fueran escogidos entre los más leales servidores de la casa, hombres con sólida formación griega o latina, reconocida virtud y gran discreción. Conocían los temperamentos del pupilo, sabían cuándo exigir, cuándo ceder y, sobre todo, enseñaban con el ejemplo. La influencia del preceptor era tan profunda que muchos hijos de senadores atribuían su rectitud, coraje y disciplina no al padre, sino al mentor que los acompañó en los años decisivos de su formación. Sus palabras moldeaban el carácter, su silencio educaba más que 1000 sermones. Algunos, como Crátipo de Pérgamo, fueron preceptores de figuras notables como Marco Junio Bruto. Otros, como Lucilio, patrono de Séneca, orientaban no solo la conducta del joven, sino también su relación con el poder y la posteridad. El preceptor era el vínculo entre la tradición familiar y la vida pública, garantizando que la transición entre el hogar y el fórum ocurriera sin ruptura. Su misión no era solo formar un ciudadano, era preparar un heredero del poder. Y estaban también los mofilósofos, quizás los más influyentes entre los mentores de la élite. Eran maestros contratados o invitados por las familias nobles para instruir a los jóvenes en las escuelas filosóficas del estoicismo, epicureísmo o nescepticismo, que dominaron el escenario intelectual romano desde el siglo I a.C. hasta la caída del imperio. Estos filósofos no enseñaban solo doctrinas, enseñaban a vivir, introducían a los jóvenes a la meditación sobre el destino, la disciplina de la voluntad, el desprecio por la fortuna, la superación del miedo y la búsqueda de la virtud interior. Su impacto era tan fuerte que muchos jóvenes abandonaban los placeres de la juventud para seguir vidas de autocontrol, humildad y contemplación. No era raro que un preceptor recomendara la presencia de un filósofo en la formación del pupilo, especialmente si éste mostraba ambición pública. Nombres como Séneca, que educó a Nerón, o
Musonio Rufo, maestro de Epicteto, demostraban que la filosofía podía ser la forma más poderosa de formación política disfrazada de enseñanza moral. Marco Aurelio, emperador y filósofo, fue educado por una constelación de mentores estoicos y sus meditaciones revelan el grado de influencia de esos hombres. Con ellos, aprendió que gobernar un imperio era, ante todo, gobernarse a uno mismo. La filosofía, en este contexto, no era una fuga del mundo, sino una preparación para enfrentarlo con sabiduría, moderación y coraje. El sistema de mentoría romano era, por tanto, un modelo sofisticado de formación personalizada que combinaba el control moral, censores, la vigilancia diaria, preceptores y la orientación existencial, filósofos. Estos mentores no enseñaban solo contenidos, enseñaban conductas, rituales, comportamientos y posturas. Moldeaban el alma del joven patricio como un escultor moldea el mármol, con paciencia, rigor y un ideal de perfección cívica. Ningún gesto era trivial. La forma en que un joven subía las escaleras del Senado, cómo sostenía un papiro, cómo guardaba silencio ante un tribuno, todo ello era enseñado, corregido, ensayado. Así, la formación de la élite romana iba mucho más allá de los libros. Era un entrenamiento total de la personalidad, una pulida de la presencia pública y privada, una transmisión de tradiciones que fundían cultura, poder y carácter. Y detrás de cada gran nombre en la historia de Roma, desde los Escipiones hasta los Graco, de Catón a César, de Augusto a Trajano, siempre había figuras silenciosas, cultas, severas, invisibles para la multitud, pero eternamente presentes en la formación de hombres que cambiarían el destino del mundo. Ningún sistema educativo, por muy sólido que parezca, resiste intacto al paso del tiempo, a los cambios de poder, a la erosión de los valores, ni a la expansión descontrolada de las estructuras sociales. La educación romana, que durante siglos formó líderes, soldados, juristas y ciudadanos conscientes de su papel en la historia, comenzó a sufrir profundas transformaciones y crisis a partir del siglo III después de Cristo, reflejando el declive moral, político y económico del propio imperio. Lo que antes fue un proyecto civilizatorio cohesionado y orgulloso, se convirtió en un cuerpo fatigado, dividido entre la apariencia de continuidad y la realidad de una descomposición interna. Aumentaron las críticas. Las reformas se volvieron urgentes, pero las soluciones cada vez más llegaban demasiado tarde. Las primeras voces de alarma vinieron de los propios intelectuales romanos. Filósofos, historiadores y retóricos comenzaron a denunciar de forma directa o velada la superficialidad de la nueva juventud, el desprecio por las tradiciones, la sustitución de la virtud por la vanidad, de la sabiduría por la ostentación. Quintiliano, ya en el siglo I, advertía que muchos padres buscaban únicamente la gloria retórica de sus hijos, ignorando la moral. Tácito lamentaba el abandono de los principios ancestrales. Juvenal, con su sarcasmo mordaz, se burlaba de los maestros que enseñaban por monedas y de los alumnos que memorizaban frases sin sentido. La crítica no se dirigía solo al contenido, sino a la finalidad de la educación, que había dejado de formar hombres con carácter para fabricar únicamente apariencias. En el corazón de esta crisis estaba la mercantilización del saber. Los profesores comenzaron a disputarse alumnos con promesas vacías, creando currículos repletos de declamaciones artificiales, vacías de valor ético o político. Las escuelas, antes templos de virtud, se convirtieron en escenarios de vanidad. Muchos jóvenes, especialmente de familias adineradas, asistían a clases solo por mantener las apariencias, sin compromiso alguno con el estudio. La enseñanza se convirtió más en espectáculo que en formación. Los discursos, que alguna vez defendieron la república o aconsejaron a emperadores, se volvieron meras competencias de estilo. La palabra, antes arma de la razón, se convirtió en adorno retórico sin raíz moral. Simultáneamente, la estabilidad económica del imperio comenzó a desmoronarse. Las guerras constantes, la corrupción administrativa, la inflación, el colapso de las fronteras y el agotamiento de las provincias afectaron directamente la base material de la educación.
Maestros mal pagados, escuelas abandonadas, ciudades empobrecidas y familias incapaces de costear la formación de sus hijos se volvieron una realidad común. Los profesores migraban de provincia en provincia buscando sustento, enseñando en condiciones precarias, muchas veces reducidos a la mendicidad ilustrada. Una profesión que alguna vez fue noble y prestigiosa, perdía su estatus y estructura. Los intentos de reforma, aunque frecuentes, fueron ineficaces o tardíos. El emperador Diocleciano, en el siglo III, y más tarde, Constantino, a comienzos del siglo IV, intentaron estabilizar el sistema con leyes que regulaban el salario de los maestros y oficializaban determinadas escuelas en las grandes ciudades. Se crearon Scholae Publicae, academias vinculadas al Estado con currículos estandarizados y financiadas con recursos imperiales. Sin embargo, estas iniciativas chocaban con la inestabilidad general del imperio, la fragmentación regional y el desinterés por una educación basada en valores que la sociedad ya no seguía. Además, el ascenso del cristianismo añadió un nuevo factor a la crisis: la educación clásica, basada en textos paganos, autores como Homero, Virgilio, Cicerón, comenzó a ser vista con creciente desconfianza por los círculos cristianos más radicales. Aunque muchos intelectuales cristianos tenían formación clásica, como Jerónimo, Agustín, los Orígenes, surgía un movimiento cada vez más fuerte hacia una nueva forma de saber, centrada en las escrituras, la teología y la moral cristiana. La escuela laica perdió terreno ante los centros episcopales. Los maestros de retórica cedieron el lugar a obispos y monjes. El enfoque pasó de la formación pública a la salvación del alma. Y con ello, la finalidad de la educación cambió radicalmente. Los últimos siglos del Imperio Romano de Occidente fueron testigos de la progresiva disolución de la antigua cultura educativa. Las bibliotecas fueron saqueadas o abandonadas. Los filósofos dejaron de enseñar. Los preceptores desaparecieron. Las escuelas fueron reemplazadas por monasterios. Y los jóvenes, antes moldeados para gobernar imperios, ahora eran educados para servir a Dios, obedecer a los obispos y temer el fin de los tiempos. El latín perdió vigor. El griego desapareció. Los manuales de retórica, antes comunes, se volvieron rarezas, y los maestros que aún enseñaban los antiguos textos clásicos eran considerados excéntricos, cuando no herejes. El colapso de la educación romana no fue solamente institucional, fue simbólico. Marcó el final de una era. La decadencia del sistema educativo reflejaba la decadencia misma de la Roma que lo había creado. Una Roma que ya no creía en sí misma, que ya no formaba líderes, sino súbditos, que había cambiado el debate por la imposición, el ejemplo por la doctrina, el espíritu público por la supervivencia privada. Una Roma donde la toga ya no representaba la ciudadanía y donde el discurso ya no podía cambiar el mundo. Y así, el sistema educativo romano, uno de los más duraderos, influyentes y admirados de la antigüedad, se deshizo lentamente, no en ruinas visibles, sino en silencio, olvido y abandono. Y sin embargo, sus ecos persistieron. Las escuelas monásticas de la Edad Media, los currículos del Renacimiento, las universidades modernas, todas beberían, aunque sin saberlo, de la fuente romana. El colapso fue real, pero el legado perduró. Porque aunque Roma cayó, la idea de que educar es formar una civilización jamás dejó de inspirar al mundo, incluso después del colapso del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, con la caída de Roma ante las invasiones bárbaras y el fin de su estructura política centralizada, la educación romana no desapareció, se transformó, se infiltró y renació en los cimientos de la civilización occidental. Sus prácticas, valores y estructuras influyeron profundamente en todo lo que vino después, desde la cristiandad medieval hasta las universidades modernas, desde la retórica humanista del Renacimiento hasta los planes de estudio del siglo XXI. Roma pudo haber caído como poder político, pero su idea de la educación como formación de ciudadanos, como base moral del Estado,
y como vehículo de civilización sobrevivió al tiempo, a las guerras y a los escombros de la historia. Durante la Edad Media, en particular en el mundo cristiano latino, el modelo pedagógico romano encontró refugio en las órdenes religiosas, especialmente entre los benedictinos, quienes mantuvieron viva la tradición de la lectura, la escritura y la copia de manuscritos clásicos. Los monjes se convirtieron en los nuevos grammatici, maestros de la palabra, guardianes del latín, intérpretes de las escrituras y de los textos antiguos. El latín, heredado de Roma, fue durante más de 1000 años la lengua de la Iglesia, de la ciencia, del derecho y de la diplomacia europea. Y con él se preservaron las formas de razonamiento lógico, los métodos argumentativos y los patrones de enseñanza heredados directamente de los maestros romanos. La educación romana también sobrevivió en la proestructura de las universidades. Cuando surgieron centros de saber como Bolonia, París y Oxford en el siglo XII, sus fundadores tomaron prestado no solo el latín como idioma académico, sino también la organización de las escuelas romanas de retórica y derecho. Las disputas orales entre alumnos, los exámenes públicos, los títulos de magíster y doctor, los programas centrados en gramática, dialéctica y retórica, todo ello eran ecos directos del sistema romano, filtrados por la tradición cristiana y ampliados por las necesidades de una nueva sociedad europea en expansión. La influencia romana también bimoldeó el derecho occidental, especialmente a través del Corpus Juris Civilis de Justiniano, que, aunque compilado en el Imperio Bizantino, fue una síntesis del derecho romano y fue redescubierto en la Europa occidental medieval. Su estructura, su lógica y sus conceptos legales sirvieron como base para el estudio del derecho en las universidades y como fundamento de los sistemas jurídicos de decenas de países hasta hoy. Y como el estudio del derecho requería formación en lógica, gramática, retórica y filosofía, los pilares del trivium medieval, la educación romana permanecía como la guía silenciosa de todas esas instituciones. Durante el Renacimiento, la redescubierta de los textos clásicos impulsada por el humanismo dio nueva vida al ideal educativo romano. Autores como Cicerón, Séneca, Virgilio, Quintiliano y Horacio volvieron a ser leídos, copiados, comentados y enseñados. Los humanistas veían en ellos el modelo del hombre completo, culto, racional, elocuente, virtuoso. La educación dejó de ser solo religiosa para volver a ser también cívica, crítica y estética. Se fundaron escuelas basadas en planes de estudios grecorromanos y los príncipes europeos fueron instruidos por tutores que seguían el molde del preceptor romano ideal, exigente, culto, moralista, político. La Roma que una vez inspiró un imperio, ahora inspiraba la cultura. En los siglos siguientes, con la revolución científica y la consolidación de los estados modernos, la educación romana comenzó a reinterpretarse en términos cívicos y republicanos. Los modelos de ciudadanía en Estados Unidos y Francia bebieron profundamente de las ideas romanas sobre virtud pública, derecho natural, responsabilidad cívica y servicio a la patria. La escuela pasó a ser vista como un pilar de la República, heredera de los ludi y scholae romanos. La idea de formar ciudadanos autónomos, críticos y preparados para la vida pública se convirtió en uno de los ideales centrales de la modernidad y había nacido siglos antes entre las columnas del Foro Romano. Incluso en la actualidad, los rastros del modelo educativo romano aún perduran. La valorización de la lectura de clásicos, la estructura de las disertaciones escolares, los discursos políticos modelados con técnicas retóricas, el uso del latín en ceremonias académicas, los fundamentos del razonamiento jurídico y filosófico, todo esto todavía lleva el sello invisible de la antigua Roma. El mismo ideal del hombre culto, versado en múltiples disciplinas, capaz de escribir, argumentar y pensar críticamente, tiene raíces claras en la pedagogía romana del vir bonus dicendi peritus, el hombre bueno, hábil en el arte de hablar. Pero el legado romano no es solo técnico, es ante todo un legado de misión educativa. Los romanos creían que educar no era simplemente instruir, sino formar el carácter, templar las emociones, preparar para el sacrificio e inculcar un sentido de pertenencia.
Sabían que un imperio podía caer, pero que un pueblo educado, si llevaba consigo los valores correctos, podía resistir, reconstruir y renacer. Esa es quizás su mayor herencia, la convicción de que el saber no es un adorno, sino una base, no un lujo, sino un deber. Así la educación romana, forjada en los atrios de las domus, en las plazas de las provincias, en las escuelas de los grammatici y en las palabras de los retores, sobrevive no como ruina, sino como estructura viva, renovada con cada generación que lee, piensa y enseña. Roma nos dio caminos, acueductos, leyes, ejércitos y ciudades, pero por encima de todo nos dio la idea de que educar es sostener el mundo. Y mientras exista un alumno que recite un texto, un maestro que moldee un carácter, una sociedad que busque formar ciudadanos, Roma, de algún modo, seguirá viva.